La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores les da la más cordial bienvenida a este tercer día del cuarto ciclo de webinars gratuitos. Agradecemos la presencia de nuestro ponente el día de hoy, así como a todos los que se encuentran conectados con nosotros desde los distintos países de Iberoamérica. Presenta con el tema El humanismo mexicano en la nueva escuela mexicana, el doctor Habacuc Hernández Ortiz, licenciado en Educación Media, maestro en Pedagogía, posgrado en especialización en entornos virtuales de aprendizaje, especialidad en competencias docentes superiores, doctor en Investigación y Docencia. Ha realizado publicaciones de libros como teóricos sobre educación y sociedad, así como también ha participado como ponente de conferencias magistrales en temas educativos. Además, colabora en asesorías y direcciones de tesis a nivel posgrado en diversas instituciones, entre ellas la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores. Adelante, doctora Bacuc. Muy gentil, Mariana, doy la más cordial bienvenida a todos los presentes con este tema que yo espero pues pueda tener algún tipo de análisis. Indudablemente no, cuando estoy hablando de humanismo mexicano, el tema del humanismo no será tocado a fondo. Estamos solamente abordando lo que corresponde a la nueva escuela mexicana. Hago esta aclaración porque, bueno, es importante que partamos de ese supuesto. Estamos en el interés de pues de una descripción que por la misma posibilidad del ponente no será a profundidad, sino que será solamente considerada como una revisión que se está haciendo de un nuevo modelo que está echándose a andar en México a partir de 2022, 23, 2024. Es nuevo para nosotros y bueno, como todo lo que es novedad, pues implica ciertos riesgos en lo que se refiere a la forma de abordarse. Obviamente dentro de los teóricos que están considerados, pues estaría Paulo Freire, que con esta frase, nadie ignora todo, nadie lo sabe todo, por eso aprendemos todos de todos. Me parece interesante porque dentro de la nueva escuela mexicana es como muy constante la idea de la comunidad, en donde pues aquella cuestión del constructivismo, en donde se había la construcción o elaboración de aprendizajes de manera personal, pasa a ser un construccionismo en donde ahora se crean condiciones para el aprendizaje pues en grupo. Pero cuando hablamos de nueva escuela mexicana, ¿acaso eso nos coquetea con la idea de que existía o existió una vieja escuela mexicana? Pues sí, indudablemente que dentro de los, digamos, textos que se refieren a la nueva escuela mexicana, se habla de esta educación neoliberal que tiene sus orígenes desde Salinas de Gortari en el 88 hasta Peña Nieto al 2018. A partir del 2019 viene un nuevo gobierno con, bueno, con otras alternativas, con otro enfoque, con otras opciones dentro de toda la cuestión política, social, económica, educativa. De esto de la educación que le llamamos neoliberal, que pues era como acusada como solamente una propuesta para el trabajo, en donde existiera la eficiencia, la eficacia y que fuera un enfoque por competencias, pues era común que de esta escuela se considera el libro de texto como un único método, como una serie de indicaciones que se seguían de una manera progresiva y que bueno, esto llevó a cierto abandono en una serie de circunstancias que existen en México. He de decirles que a partir de 1923 más o menos, que se inicia la educación secundaria, por ejemplo, pues se empiezan a contratar para la educación profesionistas, no docentes. Entiendo docente como la persona que maneja dos ciencias, su disciplina, ya sea matemático, escritor, y en la parte pedagógica, la manera de poderlo enseñar. Entonces, al estar siendo contratados, insisto, a principios de siglo, puros profesionistas, pues bueno, sin duda que había algunos muy buenos, otros pues que eran buenos en su, digamos, en su profesión, pero para enseñar ya la cosa cambiaba. Esto lleva para que haya ciertas, pues, ¿qué les digo?, deficiencias dentro de la educación, en donde pues se llegó ya al abuso del libro de texto, en donde pues ya al estar revisando clases al interior del estado, por ejemplo, donde yo radico,
pues había maestros que decían, ¿qué página copiaste ayer? La 25, cópiame hoy la 26. Bueno, eso no garantizaba algún tipo de aprendizaje significativo porque pues solo se seguían indicaciones. Ello hace que surja una pedagogía que popularmente se le conoció como la pedagogía de la ocurrencia. O sea, el maestro, como tenía ahí en el libro de texto todo debidamente organizado, secuenciado y con una serie de indicaciones qué hacer y cómo abordarse las cosas, bueno, pues ya no había mucha necesidad de pensar, simplemente estaba el libro ahí listo, se aplicaba y era todo. Entonces, de esto no es tanto que todo sea bueno, todo sea malo, bueno, pues esas son las circunstancias en las que se da esa, entre comillas, vieja escuela, y que bueno, al hacer revisión, cuando aquí yo hago algún tipo de referencia a las indicaciones, pues es porque de acuerdo a Rivas, a las 4 revoluciones educativas, menciono a Rivas porque pueden existir otras, digamos, interpretaciones que a lo mejor toman las revoluciones educativas del Egipto y cuestiones por el estilo. Digamos lo más nuevo, la primera revolución que se toma a partir de la imprenta, en donde, bueno, hay una pugna ahí entre católicos y protestantes, una cuestión ahí de que se requiere adoctrinar, entre comillas, desde el ángulo religioso, permite que se les obligue, entre comillas, a aprender a leer y escribir. Pero esto, ahí viene la palabra profesor, las aulas, las pruebas, los exámenes, pero es un adoctrinamiento que es retomado después por Prusia. Federico el Grande dice, ah, caray, eso está muy bien como para verlo desde el ángulo nacionalista. Y bueno, de ahí nace la idea de que se hace obligatoria la educación, niños que tienen que estar un año, igual que la cuestión religiosa que se había dado, todo un año con un mentor, eh, se les siembra la idea de la nacionalidad por las constantes, no es que esté bien o esté mal, sino que había constantes invasiones, y entonces hay necesidad de hablarles de una nacionalidad, de una bandera, de un himno, de defender un territorio, y nace como obligación. Después ya México retoma eso, por supuesto, y lo hace también obligatorio, y es común que acá en México dice, es que la educación básica es obligatoria. Ahí dice en la Constitución que la primaria, la secundaria, la preparatoria, que se llama acá, son obligatorios. Sin embargo, en la tercera revolución hay un despertar, si se me permite decirlo así, de la cuestión de la televisión, el rock and roll y cosas de esto. Los jóvenes empiezan por ahí a analizar la circunstancia educativa y dicen, no, esto no se trata de un derecho, de una obligación, se trata de un derecho. Y ahí viene esta situación en donde ahora acá es común que se escuche como obligación, pero también se escuche como un derecho. Y esto es por esta reacción que tienen los jóvenes en los 60 y que, bueno, de alguna manera da como consecuencia estos términos, ¿no? Viene la cuarta revolución, que no es el caso analizar, porque, bueno, se refiere a toda la cuestión digital, ¿no? Que el nativo digital de Prensky, que la revolución digital, que un clic de distancia, que las comunidades del pulgar, que la realidad virtual, etcétera, etcétera. A lo que quiero llegar aquí presentándoles esto es que en ninguna parte vemos aquí la parte humana. Aquí los seres humanos, yo recuerdo cuando me toca estar transitando dentro de la escuela básica, pues resulta que ni siquiera teníamos nombre, yo llevaba un número, casi siempre era el número 15 o el 17. Rara vez por mi apellido me tocaba ser de los primeros. Pasa el número 17 allá al frente, no, ni siquiera nombre teníamos. Y esto se da porque, bueno, hay estas, digamos, necesidades que se van a ver reflejadas en la educación, pero que nada tiene que ver con el despertar de las cuestiones, no sé, de la sensibilidad, las emociones, otras cuestiones que no tengan que ver con el desarrollo meramente humano. Del enfoque por competencias, ¿qué pudiéramos nosotros tomar en consideración? Pues no tanto como para que ahora la nueva escuela lo quite, sino lo revalore y más bien le aumentemos lo que le falta. Por ejemplo, a partir de 1900 no sé, 96, por ahí, que he visto los datos, los 4 pilares de la educación hablaban de esto del hacer, del saber ser y saber convivir, ¿no? En donde se traduce aquí, tomando este ejemplo, en donde el hacer o la habilidad de poder realizar actividades, la cuestión del conocimiento y la cuestión de la actitud o esta forma pues de ser, dice que tienen que estar en completo, una educación tiene que tenerlos en equilibrio. ¿Por qué? Pues porque si solamente se desarrolla la posibilidad de hacer, pues podemos caer en
digamos, en la tentación de que solamente seamos prácticos, pero el conocimiento no existe, ni existe la actitud de la forma de ser, de comportarse con los demás, y eso sería como un hábil incompetente. Habrá otro que tiene mucha capacidad, que sabe mucho, lee, se instruye, hace muchas especialidades, y que, bueno, es un erudito, pero que no sabe hacer las cosas y no tiene actitud, pues entonces es un erudito incompetente desde este enfoque de las competencias, decíamos, de la vieja escuela, ¿no? Pero habrá otro que pues, habla muy bonito, se sabe relacionar muy bien, sabe tener una actitud apropiada con todos los que le rodean, pero ni sabe hacer las cosas ni tiene conocimientos, pues es un refinado incompetente. Habrá otro que al revés, dentro de lo que serían las comunidades, digamos, académicas, se da mucho que hay quienes saben muy bien hacer las cosas, tienen muchísimos conocimientos, pero una forma de ser un tanto cuanto agria, no muy apropiada, y bueno, pues alcanzan a ser groseros, no son los sabiondos que mencionaba por ahí John Luke, que dice, no, pues no podemos tener solo esos sabiendos que lo saben todo, pero que no saben relacionar con la gente, ¿no? Habrá otro que tiene muy buena actitud, sabe hacer muy bien las cosas, pero carece de teoría, carece de conocimientos, pues es un ignorante, por supuesto. Ahora, habrá uno que tiene una gran posibilidad de tener acceso a los conocimientos y sabe muchísimo, sabe mucha teoría, la actitud es muy buena, sabe vestir muy bien, relacionarse con la gente, pero no sabe hacer las cosas, pues es a lo que sería desde este enfoque un perfecto inútil. Por eso este enfoque por competencias dice, bueno, es que se tiene que estar en equilibrio, que sepa hacer las cosas, que sepa aprender, que sepa saber, y que sepa convivir y que sepa ser él. De ahí vendría entonces digamos, esta reflexión, bueno, ¿qué nos deja el pasado? ¿Qué nos trae el futuro? No tanto como que ahora esto es lo bueno y aquello era lo malo, bueno, pues es una evolución que se ha dado y que es por las circunstancias, tanto políticas como económicas, que se van dando a través de la, de la cuestión histórica. Entonces, para nosotros en este ciclo escolar, pues nos llega la novedad que se tiene que echar a andar un plan y programa de estudio de educación básica 2022, se le llama así, porque entendemos que acá en México funcionaron tres planes recientemente, el plan 2011, el plan 2017, que ahora, bueno, se está echando a andar el famoso plan y programa de estudio de educación básica del 2022. Se nos hace una presentación de esta forma y que al principio parecía que tenía pues que tintes de la, digamos, creatividad de algún diseñador ahí y que nos ponía la comunidad y que nos ponía en forma de rosas. Decía, bueno, esto me parece muy interesante, muy creativo la forma de presentarse esto. Sin embargo, lo que ocurría es que nos estaba diciendo que en el centro estaba la comunidad con este nuevo enfoque y que, bueno, tendríamos las cuatro hojitas serían los cuatro campos formativos y que estarían articulados por ejes articuladores que serían las hojitas de fuera. De esta manera, entonces, el eje articulador ahora ya nos lo presentan ahí de una manera muy clara. Dice, tenemos que pensar en la inclusión humana, tenemos que estar fomentando el pensamiento crítico, una interculturalidad crítica, que todos podemos aprender de todos, que hay igualdad de género, que es importante cuidar la vida saludable, que tenemos que fomentar la lectura y la escritura y que también tenemos que considerar la educación estética, o sea, las bellas artes. Ya cuando vimos cómo nos lo presentaban, nos decían, lo que pasa es que el eje articulador, lo que usted tiene que ver es que en los campos formativos debe haber temas que son comunes. Yo al principio les decía que se habían contratado en un principio de la educación secundaria en México a profesionistas. Estos profesionistas, como carecían, algunos, tal vez algunos tendrían ideas de lo que era la pedagogía y la didáctica, pues no les gustaba como mucho convivir con sus semejantes, ¿verdad? Entonces decía el de matemáticas, aquí lo único importante son las matemáticas, no más. El de español decía, aquí no malo de español. Y a grados tales que si el de matemáticas le decía al alumno, oye, pero está mal escrito ahí tu nombre, oiga maestro, pero usted no es de español. Entonces como que de alguna manera hay esta, digamos, fragmentación en donde cada quien atendía su parcela, su pequeña isla,
y que bueno, eso era muy similar a lo que ocurría con los 8 sabios ciegos. Ignoro si recuerden ustedes esta historia donde en una isla llega un elefante y había unos sabios que eran verdaderos eruditos, pero que no conocían los elefantes. Entonces van y les llevan el elefante o los llevan a ellos con el elefante y entonces con sus manos van ¿cómo se llama? A describir. Van a llevar después ya a describir qué fue lo que vieron. El elefante, quien agarra el rabo, dice, pues es como una gran soga. Quien le agarra, le toca la trompa, dice, no, 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 es como una gran serpiente. Alguien le agarra los cuernos y dice, pues es que es una lanza. El que le toca digamos, la barriga, pues dice, no, no, es como una gran barda rugosa y el de los pies, no, 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 es como un árbol. Entonces, cuando todos juntan aquello que era del famoso elefante, pues no parecía que pudieran formar entre todos por la descripción un elefante. Pareciera que aquí los conocimientos que recibían los jóvenes, pues cada quien daba su pedacito, ¿no? De una manera aislada y no tenían esa cuestión holística, ese todo en conjunto. Entonces, el eje articulador lo que dice, a ver, vean en qué temas puede ser común lo que se está viendo y no cada quien vaya dándole ahí como que su pedacito de conocimiento. A partir de ahí es que se van a articular una serie de campos formativos en donde se mira en lenguajes, estará el español o la lengua materna, aquí le ponemos lengua materna, porque se entiende que existen algunas comunidades que no hablan el castellano, sino en nuestro caso el purépecha, el otomí, el náhuatl, y que está también en lenguajes el idioma inglés y las artes. Son maneras de comunicarse en saberes y pensamiento científico. Dice, bueno, ahí estaría las matemáticas, la biología, la física, la química, y así cada uno de los campos tendría sus propias asignaturas que ahora se le van a llamar disciplinas. Y nos hablan de los fines. Dice, bueno, usted va a echar a andar un proyecto en el cual tiene que tener muy claro cómo en conjunto y de manera personal usted va a lograr que su alumno al terminar la educación básica que se considera de los 0 a los 23 grados acá con este plan, aquí está. Usted va a desarrollarle la posibilidad de que contribuya al desarrollo integral y permanente del mismo, que se promueva el respeto de la dignidad humana, que se incluya el enfoque de los derechos humanos, que se fomente el amor a la patria, la cultura de la paz, actitudes solidarias en el ámbito internacional, la comprensión y aprecio al conocimiento de la pluralidad étnica, el respeto a la naturaleza, fomentar la honestidad y el civismo y los valores. Si se fija, aquí usted ya se va a dar cuenta cómo en este tipo de enfoque está muy clara la cuestión humana, la cuestión de los seres humanos como individuos o como comunidad. Entonces, esto resulta ya pues muy diferente a lo que se tenía antes como seres aislados. Entonces, nos hablan de que en este perfil de egreso está muy claro cómo al terminar entonces estos fines que tiene la educación se van a complementar o van a ser traducidos de una manera más concreta en el perfil de egreso. Entra el joven de una manera y entonces sale ahora con 10, digamos, puntos que son como muy importantes. Como en el primero se habla de que se construya su identidad personal. ¿Cómo es capaz el joven de valorar la diversidad étnica, lingüística, cultural, sexual, política, social y de género de su país? ¿Cómo se puede reconocer a hombres y mujeres como personas que van a gozar de un mismo derecho en la autonomía, sin violencia, sin discriminación, que se puedan valorar sus potencialidades tanto físicas, cognitivas, afectivas, que desarrollen su forma de pensar de una manera propia? Entendemos que hay un currículum oculto que, bueno, a partir de Lao Tse que decía, sí que el pueblo hable, pero hagamos de tal manera que nuestras palabras se las podamos poner en su lengua. Entonces hay de una manera esa intención de cómo se adoctrina, dice, bueno, que los jóvenes tengan sus capacidades muy claras ahí, que puedan opinar de manera muy personal, sin que se les esté orientando por ahí nada, ¿no?
Entonces, se habla de cómo se debe entender el medio ambiente. Obviamente, esto del entender el medio ambiente responde un poco a los principios que menciona la Agenda 2030, ¿no? Este cuidado del medio ambiente. No está ajena a la nueva escuela mexicana, por supuesto, a estos intereses de carácter internacional. Si estamos hablando de una comunidad, sí, pero es una comunidad local que se va a convertir en nacional y que tiene que ver con un ámbito internacional como seres de la Tierra, como dirían Edgar Morin o Morán, que puede interpretar los fenómenos, pero que en base a razonamiento los puede explicar, cómo lo puede conceptualizar sin que sea una memoria ahí solamente aislada, sino analizada, sintetizada, ¿no? Cómo interactúa en procesos de diálogo con respeto y aprecio a la diversidad, cómo va a intercambiar ideas desde distintos lenguajes. Entonces es todo, pues es obviamente un reto difícil, no es tan simple a veces pensar cómo se comunica uno con un ciego o con un sordomudo. Son situaciones, yo he dado especialidades con sordomudos y pues sí es otra forma de poderse comunicar. Hay necesidad, aquí se hace mucho hincapié en este pensamiento crítico, esta posibilidad de revisar mi realidad y de transformarla, bueno, es una constante en la nueva escuela mexicana. Obviamente se dan algunas condiciones, dice, bueno, tiene que haber asequibilidad, esta garantía que tiene que tener el ser humano de recibir ¿cómo se llama? La educación, no importa la diversidad, sea pobre, sea rico, o que tenga sus diferentes puntos de vista en relación a la cuestión de la sexualidad, la política, etcétera, etcétera. Que sea accesible. Esto obliga al Estado a facilitar la educación gratuita para todos, y aquí ya se menciona niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Antes solamente eran niños. La aceptabilidad, bueno, son criterios de seguridad, calidad y calidez en la educación. Mencionaba yo aquí cómo antes, bueno, la cuestión lúdica estaba prohibida. Yo recuerdo cómo alguna vez me sacaron de clase por reírme. El de matemáticas decía, esto es algo muy serio, Bakú, usted no puede reírse. ¿Quiere reírse? Váyase usted allá al cine o al circo donde encuentre payasos. Aquí la cosa es muy seria. Entonces estaba como muy limitada la cuestión de la cuestión emotiva. Parecía que entre más serio, pues más científico y más importante, ¿no? Bueno, eran criterios. Tampoco estamos pensando en que nos la pasemos riendo en la clase, pero que sí sea un poco más cálida la cosa, ¿no? Y la adaptabilidad, esto me parece que es interesante, cómo se va a adecuar todo el contenido que propone la Secretaría de Educación Pública, acá en México, por ejemplo, cómo se adapta a las necesidades reales de la comunidad o de los jóvenes estudiantes. Entonces, el humanismo mexicano en la nueva escuela, pues, parte, pues, sin entrar en profundidad, capaz que por la incapacidad del ponente de tocar a profundidad lo que es el humanismo. Solamente retomo ahí que, bueno, se parte de esta definición del siglo XIV, en donde está Dios en el centro del universo por el dominio que hay de la famosa religión, y que, bueno, se cuestiona y se dice, no, bueno, el que tiene que estar en el centro es el ser humano. El ser humano tiene que pasar a primer término como una alternativa ya, no de lo que nos hereda esta creencia religiosa, que es la fatalidad, y que pues ya viene ahí un señalamiento, quién tiene que ser, eh, porque ya pues alguna fuerza superior así lo quiso, ¿no? Esta predestinación que tenían los seres humanos. Usted va a ser rey, usted va a ser eh, la bandera, usted, etcétera, etcétera. Para uno que dice, no, 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 pues usted es como ser humano, no gira en función de la suerte, sino gira en función del riesgo. Si alguien dice que va manejando a 160 kilómetros por hora y choca, dice, uy, qué mala suerte, y dirá la modernidad, no, ¿cómo que qué mala suerte? Esa es una cuestión de riesgo. Si entre más rápido maneja, más fácil es que usted pueda tener un accidente. Entonces, estas cuestiones ya mero humanas que les toca la responsabilidad y que no se le toma como, ¿qué digo?, como culpable de lo malo a fuerzas exteriores. Todavía me parece que acá es muy común en nuestro país el horóscopo, ¿no? De acuerdo a cómo se alineen por ahí los astros, todo parece indicar que a algunas gentes les va bien o les va mal, ¿no? Entonces me parece que si se pusieran a trabajar o estudiar, capaz que ajenos a los alineamientos de los astros les pudiera ir muy bien. Pero bueno,
Esa es otra cosa. La Ley General de Educación está hablando de esta educación humanista. La educación humanista acá en este modelo educativo no es tanto así como que a alguien se le ocurrió y que dijo, bueno, vamos a promover una educación que tenga este enfoque, sino que está debidamente, digamos, plasmado en la Constitución mexicana, de la cual se deriva la Ley General de Educación, y en la cual se habla de promover un enfoque humanista, donde se va a favorecer el desarrollo de habilidades socioemocionales. Aquí se habla mucho de la emoción. Me parece que esto es interesante de la cuestión socioemocional, porque pues está muy de boga en la actualidad la famosa neuroeducación, neurociencia, es decir, esta posibilidad que se tiene para ver cómo funciona el cerebro para generar aprendizajes significativos. Y bueno, no es de extraños, no es un misterio, el saber que lo que hace que se generen, digamos, aprendizajes más significativos, pues es lo que se genera por medio de las emociones. Un maestro que no es capaz de emocionar, de generar una motivación en su alumno, en un principio, pues es una clase que capaz que será memorizada y que desde el pensamiento crítico de Benjamin Bloom dirá, bueno, ahí la vieja escuela nos heredó esta creencia de que el que era más inteligente era el que tenía puros dieces. Bueno, aquí de acuerdo a Benjamin Bloom diríamos, bueno, el que tiene puros dieces, pues es el que se sacrifica, ¿no? El que es medio tímido, acá hasta les hacen bullying y les dicen nerds, ¿no? Este tipo que para no descubrirse en esa falta de, ¿qué les digo?, de criterio, eh, pues inclusive de carácter, pues se esconde en puros dieces. Es ahí el más tímido de todos, el que las muchachas no le hacen caso en la secundaria, pero es el que saca 10, es el matado, es el más inteligente. No necesariamente porque me parece que la inteligencia, esta capacidad, en una definición podría ser de solucionar problemas no previstos, pues quién sabe cómo pudiera interpretarse, ¿verdad? Porque dice Benjamin Bloom que las funciones más elementales del cerebro humano está el recordar, luego el aplicar y el aprender. Pero esas son las necesidades que sin esas, bueno, no seríamos humanos, ¿verdad? Pero él pone la más elemental, la de más abajo de su clasificación, sería la memoria. Entonces, me parece que la educación, llamémosle pues pasada, para que no se escuche vieja, pues privilegiaba mucho esa creencia de que el que se tenía puros 10 era el más inteligente. Habría que revisar en nuestra historia académica quién de nuestros alumnos que recibían puros premios por ser el de los puros dieces, bueno, que fue de su vida, ¿verdad? De nuestros propios compañeros. Alguna vez comentaba yo esta anécdota que acá se hace en México, en la universidad, me parece que fue la Universidad Autónoma de México, el dato no lo tengo muy bien de si fue esta universidad, pero sí recuerdo la anécdota, en donde ponen ahí llevan a un grupo de jóvenes, de los que son de solo 10 y los que son de 5 y 6, se llevan a lo mejor y a los que parece que no son muy buenos, ¿verdad? Y resulta que los ponen en un edificio abandonado, pues ahí hay muchos por los temblores, y hay cámaras que lo están vigilando. Los que tienen puro 10 les dicen, dejan la fila ahí de niños que van revueltos, los que sacan malas calificaciones, los buenos, y les se van a quedar aquí formados y van a venir, alguien les va a venir a dar indicaciones. Entonces los de 10 se quedan así engarrotaditos, que no se mueve nada, pues porque son los de puro 10, ¿verdad? Y los de 5 y 6 empiezan a voltear a ver todo aquello que hay. Uno que estaba un poco cansado encontró unos cartones y se hizo por ahí una cama. Otro tenía ganas de ir al baño y buscó dónde estaba el sanitario. Estoy hablando de los de 5 y 6. Y de otros que fueron a encontrar por allá una famosa dispensadora ahí de refrescos y de galletas porque tenían hambre. Entonces resolvieron sus necesidades rápidamente, jugueteando, bromeando, curoseando. Entonces, me parece que esta cuestión que mueve a los seres humanos, me parece que las emociones tendríamos que reconsiderarlas y ver cómo esta frialdad de las buenas notas, bueno, no es que estemos en contra de ellos, es que me parece que pudiera equilibrarse, ¿verdad? En donde la parte emotiva, la parte emocional, la parte creativa, dice Bloom en su taxonomía, que la parte más importante
del ser humano no está en el memorizar, sino en el crear. Es decir, las funciones ya superiores, que sería analizar, sintetizar, evaluar y crear, la creación como el elemento más importante. Entonces, pero esta de la creación, John Lennon decía, para ser creativo necesitamos recuperar el niño que llevamos dentro. Entonces, me parece que esto es interesante, como esta creación es considerada en la nueva ley de educación, en la Ley General de Educación, y dice, hay que apoyar a promover la creación, la difusión artística, el conocimiento crítico, que se promuevan nuevos métodos de enseñanza y de aprendizaje, ¿verdad? Porque me parece que aquellos métodos en donde solo existía un libro, o que para los famosos exámenes solo había un puro criterio, y ese criterio para evaluar inclusive hasta un semestre, solo era un examen de pregunta abierta, y el que contestó como el maestro decía, pues ese ya obtuvo una buena nota, y los que no, bueno, pues nos vemos en los exámenes extraordinarios, ¿verdad? Entonces, esta Ley General de Educación establece un sistema, dice, tenemos que también detectar cómo va funcionando la cuestión de la enseñanza y el aprendizaje, cómo vamos. Entonces, hay necesidad de ver estas barreras que están, digamos, impidiendo que se dé el aprendizaje. Sale digamos, un proyecto que se llama VAP, que acaba de echarse a andar justamente recientemente, y que dice, bueno, el VAP, estos que se llama barreras para el aprendizaje y la participación, serían de donde vienen las siglas VAP. Dice, bueno, estos obstáculos que impiden que los estudiantes accedan y ejerzan su derecho a la educación, ¿desde dónde es? Desde lo estructural, que tiene que ver con la exclusión, desde lo formativo, que tiene que ver con leyes, normas, disposiciones, desde lo didáctico. Me parece que de vez en cuando si se está dando una situación ahí de bajo rendimiento académico, pues están involucrados varios, ¿verdad? Están involucrados los padres de familia, que aunque usted no lo crea, acá en México, pues resulta que hay muchas barreras para que los jóvenes no aprendan, pero una de las barreras es los papás, que aparte de dejar que sus hijos, no han entendido acá que el niño hasta los 18 años le corresponde a los padres de familia tomar muchas decisiones, porque la madurez que tiene no es suficiente, no es adulto para que tome decisiones apropiadas, y de vez en cuando entienda que una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje, y que acá en los hogares mexicanos, como ya no está aquella estructura donde papá se iba a trabajar, la mamá se quedaba educando a los niños y en la casa, y que siempre la encontraban con su mandil, ¿no? Y resulta que ahora pues ya trabaja el papá y la mamá, y el niño, bueno, pues ahí se educa pues con intervención de las redes sociales y un poco de la escuela, y que los papás, como no pueden estar con él, pues lo dejan entre comillas que haga lo que quiera, pero no solo eso, sino ahora exige que el maestro pues haga lo que su hijo necesita. Hay de aquel maestro que lo reprueba, pues ¿qué está usted enseñándole entonces? Usted no sirve para nada, usted no le enseña nada. Entonces me parece que efectivamente de vez en cuando será el papá el que opone, que lo protege de más, será el niño que no lleva bien sus actividades, o serán los métodos de enseñanza que no están funcionando bien, porque entendemos que hay una gran diversidad. Cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de que los seres humanos, bueno, pues somos muy diferentes, ¿verdad? Por eso el conductismo es superado por el cognitivismo, porque dicen, bueno, a ver, esos conductistas hicieron los experimentos en animales, y por los humanos no somos animales, ¿verdad? Ni somos ratas, ni perros y esas cosas. Entonces, pero aún los seres humanos somos diferentes, y entonces hay necesidad de tener muchos métodos de enseñanza, estrategias, técnicas que puedan beneficiar desde cómo se puede recibir la información, desde lo auditivo, desde lo kinestésico, desde lo auditivo, desde dónde. Ahora, el joven es líder, el joven es, ¿qué tipo de jóvenes somos? Entonces, hay necesidad de ver en dónde es donde están estas barreras de aprendizaje. Estará también la cuestión cultural, desde creencias de la comunidad, desde la cuestión política, desde las prácticas, cómo está la cuestión inclusive en la escuela. Entonces me parece que este es interesante, cómo hay este interés por estar viendo antes de que se vengan algún tipo de consecuencias de
carácter negativo dentro del avance educativo, detectar a tiempo qué está ocurriendo, quién está fallando, el alumno, los métodos, la familia, quién. Esto es interesante, algo que viene a, digamos, pues a fomentar esta cuestión novedosa, llamémosle así, de la nueva escuela mexicana, es esta posibilidad del movimiento, estas pausas activas que parten de la gimnasia cerebral, en donde hay una teoría que dice que el cerebro funciona cuando el cuerpo se mueve, cuando se beben suficientes líquidos, eso lo hidrata, eso permite que entonces se tengan mejores ideas. La clásica situación del tipo que va caminando y dice, iba yo caminando y se me ocurrió una brillante idea. Bueno, pues capaz que en ese momento su cerebro estaba funcionando bien por el movimiento. Entonces, aquí hay una serie de mitos que sería interesante, pues neuromitos que sería interesante irlos quitando. Acá en México, por ejemplo, la vieja escuela decía, las clases más difíciles, por llamarles de alguna manera, o que implican un razonamiento mayor, como las matemáticas, por ejemplo, deben ser en las primeras horas de la mañana, porque el joven está más despierto. Mm, por lo menos mis hijos no creo que fuera el caso. El ser humano va despertando poco a poco, pero lo que lo despierta es el movimiento. Entonces, las primeras horas me temo que tal vez no sean las más apropiadas para temas complicados de razonamiento. Pero bueno, hay muchos tipos de alumnos. Yo partí de los que tenía muy cerca. El humanismo educativo parte de lo cotidiano y defiende una educación integral, y que hay que tener este compromiso pues con lo que se está viviendo. Se inspira en la pedagogía crítica de las epistemologías del sur, de una educación popular, y se menciona mucho el nombre de Paulo Freire, Boaventura de Sousa, Simón Rodríguez, entre otros muchos. Entonces, el maestro que desarrolla la pedagogía crítica, que es lo que nos hacen acá esta sugerencia con estos autores, pues es aquel que va a analizar, comprender, interpretar y transformar los programas reales de su comunidad. Aquí es donde hay una serie de cuestionamientos. Bueno, ¿qué tipo de creencias de carácter pedagógica llevamos? ¿A qué le llamamos cultura? Y bueno, vimos que había un predominio enorme de una cultura, pues no propiamente la nuestra, sino una cultura que nos llega con la conquista de América o invasión española o como se le quiera llamar. Y de alguna manera nos heredan lo que pues era cultura, ¿no? Y de una manera, pues ligeramente traumante, porque bueno, a mí, por ejemplo, yo estudié música y me contaban la historia de los grandes músicos y la manera en que me decían que eran, pues eran como unos seres humanos que pues yo no pensé que pudieran existir, ¿no? Sobrehumanos. Para un autor, no digo nombre por aquello de generar algún tipo de debate, no es el caso, me decían que se sentó al piano y escribió su primer sonata. Ah, caray, pues la sonata tiene una estructura, el piano tiene una técnica. Si me hubieran dicho que músico aprendía rápidamente, pues no eso pudiera entenderse, pero que nomás se sentó y tocó, pues llegó así como a la fantasía y a una manera no tan humana la forma en que nos llegó una cultura ahí, que bueno, hay necesidad como que de irla reinventando, revisando, ¿verdad? Entonces, esta, esta pedagogía crítica dice, hay necesidad de contradecir el pasado para reconfigurar el presente. No quedarnos ahí solamente con que pues esto es así y solamente es así, es un dogma digamos, del conocimiento vulgar que, bueno, la ciencia no lo acepta, ¿verdad? La ciencia siempre duda y tiene que demostrarse. Capaz que estas serían algunas de los cuestionamientos que tiene el positivismo, digamos, estos conocimientos que solamente son admitidos de la experiencia y que son demostrables, son visibles, son repetibles y que, bueno, eso es lo único que habría como ciencia. Entonces, me parece que aquí hay digamos, estos elementos, este contexto de la pedagogía crítica. ¿Cómo Ramírez dice que se da? Bueno, para empezar, una pedagogía crítica tiene una comunicación horizontal, es decir, aquí hay una comunicación entre los participantes, hay necesidad de la resignificación imaginaria, que sería la cuestión
histórica, la política, la educativa. Hay que contextualizar el proceso educativo, hay que transformar la realidad social. En las mismas definiciones de educación, yo recuerdo cuando decían, bueno, educación es un proceso mediante el cual las, generaciones viejas heredan a las generaciones nuevas su legado. Bueno, desde ahí pareciera que solamente es repetir, y se por nada más se repite, bueno, ahí el proceso, y eso ya le llaman educación, y ahí le llaman aprendizaje. Pero si decimos, conoce lo que pasó en el pasado para transformar la realidad, mm, estamos hablando de una idea revolucionaria. Conozco el pasado para ver cómo voy digamos, a transformar mi realidad, cómo hay una participación social. Entonces, me parece que aquí humanizar la educación, dice, no se reduce a procesos de instrucción, sino que hay una exigencia de reflexión, análisis, hay una confrontación del actuar en el actuar del otro para mejorar, no para descalificar. Entonces me parece que esto de si yo quiero cambiar, ser desde el ángulo humanista, un buen evaluador de lo que está ocurriendo, bueno, pues todo parece indicar que, que tengo que partir de mí como asesor, como instructor o como maestro. Entonces, en la evaluación formativa, que es otro de los elementos centrales de la famosa nueva escuela mexicana, dice, bueno, retomando a Rebeca Anijovic, dice que es común aceptar que evaluación para el aprendizaje y evaluación formativa es lo mismo, y parece ser que no. Dice, hay necesidad de que si va a entrar la nueva escuela mexicana con la evaluación formativa, pues no está por demás que no estemos en esa pedagogía que llamamos de la ocurrencia, sino que, bueno, que se busquen los elementos que sean contundentes en una definición más apropiada a lo que sería la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque la evaluación para el aprendizaje, o hay quienes dicen, bueno, evaluación formativa significa que tengas varias técnicas de evaluar. Sería evaluación sumativa, porque se pudiera estar, digamos, evaluando solamente algún objeto de aprendizaje, ¿no? Mientras que la evaluación formativa es un enfoque para la evaluación en donde intervienen todos. Por ejemplo, si yo digo que en un proyecto educativo se pone un periódico mural, un ejemplo muy simple, bueno, si el de español o alguien ve que al estar ahí viendo cómo escribieron hay faltas de ortografía, pues le dice, oye, joven, mira, aquí esto no se escribe así, ¿qué tal que lo cambies por aquello, por acá? Entonces, me parece que cuando se dan estas posibilidades de intención didáctica, eh, es cuando viene la formación, que no es solamente lo que está haciendo, sino cómo lo está haciendo, y que engloba pues una serie de elementos más. Entonces, aquí, en esto, ¿quiénes son los protagonistas? Bueno, una cosa es que se pueda evaluar a puro alumno, a puro profesor, mientras que la evaluación formativa involucra a otros profesores, a otros alumnos, involucra pues a la comunidad. ¿Por qué? Porque se está en formación, no en información. Hay un libro que es acá muy importante, que es un libro sin recetas para la maestra y el maestro, en donde dice este libro, por ejemplo, que el enfoque didáctico. ¿Cuál es el rol docente en la evaluación formativa? Entonces, mencionaba ahí que esta pedagogía crítica involucra al que está evaluando, pues desde otro ángulo más comprometedor, ¿no? Es, sí es una forma idónea de evaluar, pero no es tanto que se lleve el registro minucioso de lo que se está realizando por parte del alumno, sino que permite una realimentación. Dice, mire, si tenemos una secuencia didáctica, desde el inicio de clase tenemos que ver cómo motivo, cómo establezco criterios para socializar, cómo exploro, cómo desarrollo la clase, cómo monitoreo que se vaya resolviendo todo, cómo retroalimento cada uno de estos procesos. Entonces me parece que esto es interesante, que ya no es un grupo, sino que ya los individuos están siendo reconocidos de manera personal, ¿no? Entonces, aquí el docente puede ayudar a sus alumnos, pues viendo cómo se trabaja eh, eh, a, en el error, por ejemplo, ¿no? Si no sale bien alguna situación, bueno, pero ¿cómo lo puedo mejorar, no? Entonces, aquí hay una nueva aportación. No es esta cuestión frustrante, traumante, en donde pues no le atinaste a la primera en tiempo y forma,
el examen fue hace 5 minutos y no contestaste bien, ya te veo en el extraordinario, ya está reprobado, ¿no? Sino, a ver, ¿dónde me equivoqué? Aquí, bueno, pues hay que buscar cómo resolver. A partir del error se puede tener aprendizajes. ¿Por qué? Porque es el lenguaje actual de los niños. Los niños en sus videojuegos se equivocan por llegar de una etapa a otra, dice, voy de nuevo, y va, voy de nuevo. Nunca les preocupa ir de nuevo. Por eso la importancia del arte en la nueva educación, en donde dice, mire, es que el arte, por ejemplo, para hacer bien las cosas implica que se tengan que hacer muchas veces lo mismo. Alguien que ejecuta un instrumento, pues no lo domina la primera, ni alguien que baila, ni alguien que pinta, sino que tiene que hacer muchas veces y estar recuperando saberes a partir del error. Aquí me equivoqué, pues aquí es donde trabajo. Entonces, esta es una forma de ayudar a los niños a que construyan su experiencia de éxito, ¿no? Entonces, en vez de tener señalamientos pues, agresivos, de mira cómo te equivocas, eres más burro, vete a la esquina y cosas por el estilo, que en mi época, bueno, mala época, sí se dio. Dice Freinet, bueno, ¿qué tal que dice, mira, ya mostraste lo que puedes hacer, pero pues demuéstrate que lo puedes hacer mejor, inténtalo. Con Juan Amos Comenio, la magna didáctica dice, la didáctica magna, perdón, dice, bueno, ¿cómo vamos a analizar los problemas que se tienen? Y dice, pues vamos, ¿qué les parece que les decimos? Todos corrijan en su cuaderno lo que hay que corregir. Pues si hay algo que está mal, pues hazlo bien. Entonces me parece que son formas de aprovechar el error y que a través de la historia vemos que se ha aprovechado de una manera adecuada. Sobre todo en educación secundaria es muy peligroso poner en evidencia lo malo. Dice, es importante que la educación se pueda mostrar en público lo bueno y lo malo, eso se trata por allá como que aparte, ¿verdad? Entonces hay digamos, aportación de la famosa evaluación y que dice, bueno, si hay que necesidad de evaluar, tengamos un sentido ético de la evaluación. ¿Cuál? Pues para empezar, el maestro tiene que conocer sus obligaciones, que trate a los demás de manera confidencial. Decía, lo bueno sí se puede presumir, pero lo malo es como que por allá aparte, ¿verdad? Usar la información solo para propósitos definidos. O sea, si se va a poner un ejemplo, bueno, pues que sea el ejemplo bueno, ¿no? No que haga daño a alguien, ¿no? Cumplir con lo acordado, participar en su propia evaluación, actuar con integridad, evitar perjuicios de otros, rechazar gratificaciones o regalos, ¿no? La alumna que siempre llega ahí con la manzana para su profesor, o el alumno le cargo su mochila, maestro. Son situaciones que de alguna manera pues pareciera que son gratificaciones que pudieran influir en otro tipo de criterios en las evaluaciones, ¿no? Hay que evitar declaraciones falsas, hay que ser puntual, tener disciplina. Aquí es interesante esto desde ir de manera apropiada, pues no digo siempre de traje, sería lo idóneo, pero si no son las condiciones mínimo limpio, ¿no? Y que un maestro que quiere aplicar una evaluación formativa, y le dice, es que tú te voy a poner un reporte porque no llegas temprano y el maestro llega tarde, pues ahí hay una situación como ilógica, ¿verdad? Es como los prefectos acá en nuestras escuelas que traen a veces inclusive algunos tipos de, digamos, de aretes y grafitis por ahí en el cuerpo y traen uh, pelo largo y les impiden a los niños que entren a clase porque llevan el pelo un poco largo y el niño le dice, pues que tú también lo traes largo. Dice, pues es que, pero ya soy grande. Como si ya ser grande ya se nos permitiera todo. Y bueno, tal vez cuando se está en cuestión de la formación, el ejemplo es el que aquí considera este autor que es importante, ¿no? Entonces, hay necesidad de trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque a veces unos profesores dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Entonces, me parece que hay que tener criterios unificados, ¿no? Cómo se sigue un orden, cómo contar con buena presencia, decía yo, cómo ser honesto, cómo actuar permanente y estar actualizando permanente en sus conocimientos. Esto es terrible, por ejemplo, ahora con pandemia, en donde pues los maestros acá que nos tocó ver, pues no manejaban muy bien las redes sociales, ni manejaban bien la computadora. Entonces los niños se escuchaban, no, maestra, ahí no, píquele ahí, no, ya no le pique, ya se salió, maestro, ya no se escucha, ya no lo vemos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo para alumnos del siglo XXI
se requiere maestros con capacidades, con conocimientos del siglo XXI. Entonces, hay que tomar en consideración esto como el riesgo que tiene el no ser coherente con lo que digo y con lo que estoy haciendo. Entonces, la pedagogía crítica y didáctica tiene preguntas muy claras, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los contenidos relevantes para el proceso? ¿Cómo se debe desarrollar? ¿Para qué se deben enseñar? ¿Cuáles son las incidencias? ¿Quiénes serán los usuarios? ¿Dónde? Y se debe saber de esa utilidad para resolver problemas individuales o sociales. Entonces, esto se retoma de alguna manera en la nueva escuela mexicana con esta situación ¿cómo se llama? De la realidad en donde se está llevando a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dice Ramírez, por ejemplo, que hay necesidad que en esta pedagogía crítica se hable pues del contenido, se problematice lo real, que se vean los fines, quiénes están involucrados, bueno, pues el profesor, la sociedad, el estudiante, la escuela, la comunidad, quiénes. Y bueno, aquí viene de alguna manera este autor que es muy tomado como referencia en la nueva escuela mexicana, que es Boaventura de Sousa Santos, en donde en las epistemologías del sur, bueno, si tomamos como epistemología esta rama de la filosofía que estudia el conocimiento y que responde a las preguntas, ¿qué se sabe? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo y desde dónde? ¿Cómo se puede saber algo que es conocido como objeto y como válido? Esto de como válido es importante porque de alguna manera en este estudio el autor menciona, o los autores mencionan cómo la historia la escriben dos, los vencidos y los vencedores. Obviamente la que nos dan a conocer pues, es la de los vencedores. ¿verdad? De alguna manera, acá en México también, León Portilla menciona en La visión de los vencidos este cuestionamiento. Bueno, ¿quién escribe la historia? Si estamos hablando de reconstruirla, ¿y por qué reconstruirla, no? Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque capaz que nos han heredado una forma de ver lo que es y lo que puede considerarse como cultura, como historia. Dice, no, bueno, es que hay necesidad de que reconsideremos de acá nuestros conocimientos populares, laicos, plebeyos, campesinos, indígenas, y que, bueno, no nos enfrentemos a esa situación nada más como verdadero o falso, sino que hay verdades científicas que pueden girar en función de esa lógica, pero que la filosofía, la teología, pues son otros conocimientos que son aceptables y que no se pueden eliminar solamente así. Entonces, aquí hay este debate, pudiera generarse, bueno, a ver, ¿cómo es que acá llega a América la cruz? Acá nosotros teníamos este símbolo que es el olín, que es el movimiento, que es el del trabajo, en donde mencionaban los antiguos que trabajando, moviéndose los seres humanos eran buenos por dentro y por fuera. Y bueno, nos llega una explicación ahí media extraña del trabajo allá para los europeos que llegaron, pues tal vez porque venían ahí de las prisiones, cuestiones, decían que el gran castigo que tiene el ser humano pues era el trabajo, ¿verdad? Que veían un paraíso donde no hacían nada y se la pasaban ahí bien contentos sin hacer nada y viviendo muy felices. Pues no sé, yo me temo que yo no estaría muy contento en un lugar así, pero bueno, resulta que para ellos el trabajo es un castigo y para acá nosotros pues es una obligación de estar bien. En ese choque de cultura, así en ese simple, digamos, forma de interpretación, pues hay ahí todo un raro proceso evolutivo en los mestizos americanos, ¿no? Yo recuerdo todavía unas mamás que, pues ahí inocentemente le decían a sus hijos, estudia, hijo, para que no trabajes. Ah, caray. Pues es una forma de ver las cosas. Quiere decir que si ha impactado esta forma de que nos lo han contado y de Sousa o no, pues tenemos que reconsiderar a qué le estamos llamando paradigma. Si partimos de Thomas Kuhn, en donde dice que, bueno, hay necesidad de ver qué es lo que universalmente es aceptado, ¿no? Esta modernidad en donde predominan las ciencias naturales, su metodología es la cuantitativa, la disciplina son las matemáticas, la rectora, ¿no? Porque es digamos, lo demostrable, lo que es científico, que responde a los principios científicos, pues dice, sí, bueno, es una manera en que se reconsidera. Nosotros creemos, dice que hay necesidad de implicar, que hay necesidad de meter la inclusión de los conocimientos populares, hay que ver cómo participan las mujeres, los pobres, oprimidos, explotados, la población LGBTIQ, personas con discapacidad y eso.
Si nosotros leemos los libros de la nueva escuela mexicana, hablan del todos, todas y todex. Pues obviamente es motivo de capaz de una discusión aparte, pero parte de esta situación, de esta lógica de que tienen que estar incluidos todos, ¿no? Eh, claro, ahí esta cuestión del lenguaje inclusivo, pues tendrá seguramente su propio momento de análisis, pero que responde a esa situación. Y que dice, bueno, el autor, tal vez hemos partido de esta condición posmoderna de Estados Unidos hacia Europa, dice, toman a Jean-Francois Lyotard, pero nosotros tenemos los nuestros, está el pensamiento crítico y matriz de colonial de Walsh, en donde ella menciona que, bueno, hay necesidad en uno de los temas de Pilar Cuevas Marín, dice, hay que reconstruir la historia. ¿Para qué? Bueno, pues para que se venga esta reconstrucción, pues, de la sediaria. Dice, para existir humanamente se impone pronunciar un mundo y al pronunciarlo es como se puede transformar. En la práctica de la libertad de Paulo Freire dice, bueno, hay que crear las condiciones para que el oprimido pueda descubrirse. Eh, Freire parte mucho de Eric Fromm, en donde dice, bueno, el oprimido trae en su cabeza ahí a un opresor y el opresor trae en su cabeza un oprimido. Si no cambia ese nivel de creencias ahí, pues el oprimido siempre necesitará de su opresor y el opresor de su oprimido. ¿Cómo liberarlos? Pues hay necesidad de dialogarlo, de ver cómo están sus creencias. Acá en México dicen que se van muchos al norte, a los Estados Unidos, porque pues las condiciones acá no se dan. Sí, algunos es el caso, pero otros pues, al revés, viven muy bien, pero van en busca de un patrón. No se pueden liberar de que tienen que estar sujetos a alguien. Y bueno, aquí Freire es quien nos habla mucho de estas condiciones para que los oprimidos puedan salvarse. ¿Cómo? Pues interpretando su mundo para poderlo transformar. Entonces hay necesidad de analizar cómo están las creencias, ¿verdad? Esto nos hace llegar indudablemente ya a la propuesta ya general, que es la siguiente. Miren, aquí tenemos esto que sería la propuesta de la nueva ley de la famosa nueva escuela mexicana, en donde dice que las autoridades educativas nos van a dar una serie de contenidos que dice, bueno, lo mínimo que tiene que saber el joven es esto. De acuerdo a los planteamientos que ya vimos, bueno, las matemáticas vemos que se reducen de una manera pues muy drástica, diríamos. Esto tuvo inclusive ya algún tipo de reacciones en la sociedad. Dice, oiga, pues cómo quita pues las matemáticas así de tener unas 150 páginas antes, ahora nomás tiene como unas 16 páginas. Solo por número de páginas, pues parece que ya se eliminan muchas cuestiones que se le pone acá y cuestión. Sin embargo, dice, bueno, los conocimientos mínimos que debe tener están en un plan que le llamamos sintético. Es el programa de estudio que nos manda la Secretaría de Educación Pública. Hay necesidad de que se reúnan los alumnos, los maestros, revisen cómo están sus alumnos o comunidad y toda aquella cuestión. Y entonces estos contenidos nacionales que nos manda desde el centro de la Secretaría de Educación Pública tienen que ser articulados, contextualizados de acuerdo al lugar donde se van a desarrollar. Este proceso se le llama codiseño. A partir de este codiseño, surge un programa analítico que puede ser de escuela o el programa que es del maestro, el cual va a pasar por estos 4 pasos. El primero, ¿cómo es mi realidad? ¿Cómo esta cuestión que hemos dicho desde los varios autores aterriza? Bueno, esta es mi situación real. Efectivamente, mi plan de nacional dice que yo debo enseñar estas cuestiones, pero las debo enseñar en una circunstancia local, comunitaria, en donde de acuerdo a lo que necesite el alumno, se adaptarán entonces los conocimientos, las estrategias y los métodos. Hay que leer la realidad, hay que problematizarla, hay que ver qué es lo que está ocurriendo. La contextualizo mediante el codiseño y entonces ya saco un producto. Esto, a grosso modo, sería lo que es la nueva escuela mexicana, en donde ahora, lejos de responder a, como dice la teoría, a necesidades meramente de producción, ahora responde a una necesidad de que el ser humano pueda desarrollarse de una manera integral y de manera plena. Pues por mi parte sería todo. Agradezco mucho la presencia de todos. Si hay alguna pregunta que yo pueda responder, lo haré con mucho gusto.
Estoy a sus órdenes. Agradecemos la participación del doctor Habacuc Hernández Ortiz con este tema de, el humanismo mexicano en la nueva escuela mexicana. Sin duda, una serie de planteamientos que aportan mucho al debate que hoy estamos teniendo, sobre todo en México, con respecto a este nuevo modelo educativo que se ha venido implementando pues en el presente ciclo escolar. Así que, como lo decía el doctor Habacuc, damos espacio para las preguntas. Para economizar tiempo, les solicitamos que podamos hacerlo a través del chat, a través de este espacio que tiene la plataforma, podamos realizar los planteamientos, las preguntas de forma muy concreta para que nuestro ponente el día de hoy las pueda ir atendiendo. Aquí estaremos dando lectura puntual a lo que ustedes estén planteando. Agradecemos a quienes pues ya felicitan y agradecen a nuestro ponente pues las aportaciones que hoy ha generado. Entonces, les reitero, para una cuestión de economizar tiempos, podamos realizar los planteamientos a través del chat que está disponible en la plataforma y poder dar paso a la lectura de las mismas de forma muy concreta. Y pues aprovechando para, perdón, Sí, maestro Adrián. adelante, doctor. Pues solamente para agradecer, veo en el chat pues que hay algunas felicitaciones, lo cual, bueno, las agradezco y saludos de varias partes que también pues, resulta halagador ver que se tomaron este tiempo para estar aquí con nosotros. Parece ser que hay aclaración de algunas dudas, lo cual me da mucho gusto. Capaz que de no ser así, pues también sería halagador que se generen dudas y que, bueno, a los estudiosos pues les venga bien a buscar algún tipo de información complementaria. Yo obviamente en la presentación ahí tengo la bibliografía correspondiente y que no dudo que pues a algunos interesados profundizarán más en estos temas que pues estamos apenas empezando. Acá ha llegado este nuevo modelo pues de improviso, lo único que vemos como un plus, como algo valioso, como algo importante e interesante, es la disposición de los nuevos maestros, de la disposición de la comunidad docente que se muestra interesados por primera vez. Antes pasaron muchísimas intenciones de modificar el curso de la educación en México, pero como que no, pues no pasaba nada en las aulas. Por allá se peleaban a nivel de periódicos, de ponencias y de escritor, como decimos vulgarmente, y bueno, pues se llegaba a conclusiones y que le vamos a hacer así, que le vamos a hacer acá, pero realmente los niños recibían exactamente más de lo mismo. Ahora vemos que no es así, que ahora ya la gente se está preocupando, tal vez porque ahora nos hace más fácil la tecnología a la vida. Yo recuerdo antes tenía yo que ir a la biblioteca, ya estaba tomada, a veces había marcha y pues ya no, o ya se hizo tarde, ya pasó de las 8, ya cerraron, ya se fueron, hoy pidieron permiso e ir a las bibliotecas pues era complicado, no era tan simple. Yo era ratón de biblioteca y pues era muy frustrante ir, a veces hasta con lluvia y pues que está cerrado. Pues ya se regresaba uno y se echaba a perder el tiempo. Ahora estamos a un clic de distancia, como se dice vulgarmente, y se tiene acceso a la información y muchos maestros, muchos docentes están digamos, aprovechando esta cuestión y eso nos da muchísimo gusto. Gracias, doctor. Le reiteramos a nuestros asistentes que a través del chat pueden realizar sus planteamientos, sus cuestionamientos sobre lo que hoy se ha presentado en esta ponencia, que como ya lo decíamos, sobre todo en México, se ha generado un debate importante en los medios de comunicación, en los espacios académicos, pero pues qué mejor que aprovechar que hoy tenemos
una persona que además tiene la experiencia, pero que además está o ha conocido gran parte del proceso de implementación acá en el estado de Michoacán de la nueva escuela mexicana, que es el doctor Habacuc, quien hoy nos acompaña. También en lo que, bueno, seguimos esperando sus preguntas a través del chat, además de los comentarios y felicitaciones que llegan pues desde Oaxaca, desde Riva Palacio, desde Guerrero, e incluso de otros países como Argentina. Pues les recuerdo que el día de mañana estaremos dando seguimiento a este cuarto ciclo de webinars gratuitos del año 2023 que organiza UNICEPES con el tema dos tipos de discriminación lingüística, una espeluznante y la otra también, a cargo de el doctor Andrés López Ávila y del licenciado Raciel Medina Escobar, quienes se estarán presentando también a las 17 horas del Centro de México, es decir, a la misma hora que comenzamos el día de hoy. A través del chat también les estoy compartiendo el el enlace para que puedan consultar el resto de los webinars que tenemos de aquí hasta el próximo día miércoles 13 de diciembre. Eh, un par de comentarios, doctor, que estoy viendo aquí en el chat. Una pregunta muy puntual es si podría proporcionar las diapositivas y esta pregunta la hace el profesor José Roberto Bravo. Y complementando, Astrid Eunice Esparza pregunta o comenta, necesitábamos como mexicanos un plan en el que realmente se nos promoviera el cuestionar y no solo el memorizar. Además, agradece pues que comparte estos conocimientos. Sí, enseguida subo de una vez la presentación, con mucho gusto se las compartimos, las subo aquí al chat para que con toda confianza la bajen. Sí, Muchas gracias, doctor. Entonces, bueno, ahí estará el material para que quienes así lo deseen lo puedan estar consultando. También comentarles que esta sesión está siendo transmitida a través de las redes sociales de UNICEPES, con lo cual, pues, en caso de que alguien pueda tener alguna algún dato que no haya capturado en el momento, pues lo pueda volver a consultar para generar. Ya nos está compartiendo el doctor Habacuc un documento en PDF a través de eh, del chat. Entonces, para que, bueno, pues muy amablemente nos lo comparte para que quienes así lo deseen, pues lo tengan a la mano y puedan seguir ampliando esta discusión que ya decíamos. eh, es muy importante. Reitera el profesor José Roberto Bravo, dice, siempre es grato volver a leer a Paulo Freire, claro. que a su entender es un cimiento de la pedagogía crítica, ¿no? Autor obligatorio, obligado. Así es. Pues, Vemos una mano ahí levantada del maestro Pablo Román. Pues vamos a dar la palabra, a, si es a- a- posible. a ver, le damos la palabra al maestro Pablo Román, ya le solicito que reactive su micrófono. Adelante. Pues estas charlas se deben repetir más frecuente hacia los docentes. Son los que más las necesitan. Claro que sí, maestro Román, le agradecemos su presencia y su opinión. Por supuesto que lo haremos con mucho gusto. Y mucho éxito. Muy gentil, maestro Pablo. Saludos para Huetamo, para Uchilpancingo, que nos están enviando por ahí. Bueno, Saludos. también tenemos otra pregunta A sus órdenes. de Sara Patiño. Nos dice de qué manera se refleja el humanismo al interior del aula.
pues cuando el docente ya está tomando en consideración de manera más personalizada a sus alumnos. De esa manera ya se refleja, cuando yo decía ya no pasan a ser números, sino ya existe el nombre. Los niños, cuando los recibía yo en una escuela y les daba la mano al saludo del diario, es estrechar su mano, yo veía cómo los niños se encontraban con alguien que los estaba tomando en consideración. De vez en cuando los niños atraviesan por situaciones demasiado críticas en sus centros en sus escuelas, entonces, perdón, en sus hogares, y que la escuela represente una alternativa de ser alguien, de ser tomados en cuenta con respeto y con un poco de cariño. Muy bien, doctor. Está otra pregunta de Esmeralda Adriana. Nos dice, doctor, en estas 3 sesiones de los consejos técnicos hemos tenido cuestionamientos sobre si debe haber reprobados si estamos trabajando con la nueva escuela mexicana. Sí, los reprobados todavía siguen en el acuerdo 200923, menciona los criterios para la reprobación. Lo único que no se debe tomar como consideración para reprobar, por decirlo así, sería la asistencia. Pero ahí en adelante todo lo demás es el 5 en adelante. Además, esta pregunta es muy interesante. Miren, necesitamos hacer un tipo de educación que responda a las necesidades reales de la sociedad. ¿Cuál es el criterio en la sociedad? Pues que si estudias, ahí estudian mucho, pero ni encuentran trabajo. ¿Saben qué? Si hay mucho trabajo. Mentira que no hay trabajo. Sí hay trabajo, pero ya no hay trabajo para el bueno, para el muy bueno ni para el excelente. En la sociedad se tiene el trabajo para el mejor de todos. Por eso hay exámenes, ¿no? Cuando alguien va a solicitar un puesto, pues hay varios y de esos varios van a elegir al mejor. Entonces el mejor se viene con exigencia. Entonces la escuela es formativa y debe irle apoyando al niño para cada vez tener una exigencia formativa, pero no de una clasificación ahí nada más para mantenerlos, como le digo, sujetos, y al que no haga esto lo repruebo. Cuando vino un acuerdo que impidía que se reprobaran, pues a muchos maestros los dejó así como, ¿y ahora qué les digo para que me hagan caso? ¿Por qué? Porque si la evaluación no va por esta concientización, por esta formación, por esta idea metacognitiva del alumno de cómo va su formación, pues no funciona. Pero si lo vamos guiando para que vaya en este proceso exigiéndose más y siendo el mejor, no mejor, me parece que tendrá más oportunidades allá afuera. Entonces, lo que se pide nada más es que no sea esa evaluación única, por ejemplo, de un solo examen para el criterio de 3 meses, ¿no? Pues no, debe haber más elementos que sirvan como argumentación para que el niño se vaya formando, no reprobando propiamente. A eso se llama la reprobación, pero no tanto el no cumplimiento, sino el no llevar a cabo una serie de procesos. Gracias, doctor. Hay otra pregunta del profesor José Roberto Bravo. Dice, doctor, ¿cómo se podría entender un nuevo modelo cuando existen mucha mal información y sobre todo el miedo a enfrentarse a una lluvia de posibilidades por aprender y sobre todo poder reforzar conocimientos? Pues es de una manera progresiva. Se pedía que fuera primero un año de pilotaje, otro año para primer grado solamente, otro para primero y segundo y el otro ciclo para primero, segundo y tercero. Lamentablemente las circunstancias no lo permitieron, pero aquí lo que estamos tratando de hacer en el interior, por lo menos de nuestro estado, es de una manera progresiva. Así de sencillo. Tenemos otro comentario de Yolanda Medrano, quien agradece al doctor Abacuc por este webinar sobre el humanismo en la nueva escuela mexicana y comenta: la reprobación se dará en su mínima expresión con la evaluación formativa por medio de la retroalimentación. Es correcto, maestra Yola, le agradezco mucho su presencia y efectivamente, en el momento que al alumno le decimos dónde es donde está mal y que lo vuelva a hacer, digámoslo de esa manera, pues entonces se van superando muchas cuestiones. Ejemplo, si va a hacer un ensayo y le dice el maestro, mira, por la portada te voy a dar 1 punto, por la introducción otro punto, van 2, por el desarrollo 6 puntos, van 8,
Por las conclusiones generales, otro punto, pues ya va 9. Y por las fichas, por lo que los fuentes que consultas, otro punto. Si el alumno no lleva portada, bueno, pues ya sabe que va a sacar un 9. Le dice, oye, haz la portada, mira, me la traes mañana. En la portada tiene que estar contemplada la institución, la materia, tu nombre, la materia del maestro y el nombre del trabajo. Entonces, esta retroalimentación efectivamente, estaba hablando yo del error, pues si se le está diciendo cómo haga las cosas y lo haga nuevamente, digámoslo de esa manera, pues entonces no hay como muchas razones para reprobar, simplemente se está perfeccionando ahí donde le está fallando, ahí está trabajando, efectivamente. Gracias, doctor. Pues parece que ya no hay más preguntas. El resto han sido reiterando las felicitaciones. Y pues más bien, doctor, yo le pediría que nos regale pues un comentario para cerrar esta charla tan interesante. Pues yo cerraría solamente con una frase muy simple. Si queremos cosas diferentes, hay que hacer cosas diferentes, porque si hacemos lo mismo y que queremos sacar cosas diferentes, no va a funcionar. Buenas tardes.